El delicado tintineo de los cubiertos de plata contra la porcelana fina se interrumpió de golpe. Fue un silencio súbito. Un silencio denso, aplastante. Del tipo que parece aspirar todo el oxígeno del ambiente en un solo instante. El aire cargado del salón principal del restaurante se había congelado de repente, como si alguien hubiera pulsado un interruptor invisible y hubiera detenido el tiempo. Don Rodrigo irrumpió por las puertas de doble hoja con la prisa característica de un hombre convencido de que el mundo gira únicamente por su voluntad. Ajustó el nudo de su corbata con un gesto impaciente, casi iracundo. Llevaba 10 minutos buscando a su hijo y a la sirvienta. 10 minutos malgastados. Para un hombre que ganaba millones por hora, esos 10 minutos representaban una pérdida irreparable, una herida en el tejido mismo de su agenda. Su mente estaba puesta en otra parte. En la sesión fotográfica que la revista Familia y Negocios había organizado para esa tarde, no en el cuidado de su hijo. Miguelito debía estar sentado correctamente en su silla de ruedas, con una sonrisa suave en los labios, irradiando la imagen del padre sacrificado y sufriente que tanto interesaba a los inversores. Esa imagen cuidadosamente construida valía más, en términos comerciales, que cualquier editorial de balances financieros. «Carmen», gritó don Rodrigo, sin preocuparse lo más mínimo de que había personas comiendo a su alrededor. Su voz reverberó contra las paredes revestidas de damasco dorado. Sus ojos buscaron primero la silla de ruedas. Siempre lo hacía así, primero el metal cromado, los neumáticos negros, el artefacto médico. No al niño, sino al artefacto. Pero la silla estaba vacía. Abandonada junto a una maceta enorme en el rincón del salón, descartada como un mueble anticuado. Un puño helado golpeó el estómago de Rodrigo. ¿Dónde estaba el niño? ¿Había caído? ¿Lo habían secuestrado? Sus ojos recorrieron el salón presos de un pánico que no nacía del amor, sino del terror a perder el control. Y entonces los vio. Rodrigo se quedó petrificado en mitad del pasillo central del restaurante. Durante varios segundos, su cerebro se negó a procesar lo que tenía ante los ojos. La escena era absurda. Era ridícula. Era, desde su punto de vista, aterradora. Allí, en el centro exacto de un rayo de luz solar que se filtraba a través del gran ventanal, estaba Carmen. No se había quitado su uniforme de trabajo. Llevaba puesto ese ridículo vestido azul de sirvienta. Y lo que resultaba aún más indignante, en sus manos brillaban esos guantes amarillos de goma que usaba para limpiar los cuartos de baño de la mansión de Rodrigo, los mismos guantes que frotaban las baldosas, que tocaban los desagües, que recogían la mugre cotidiana de una casa de lujo. Estaba arrodillada sobre el mármol pulido. Su rodilla derecha firmemente apoyada en el suelo, en una postura de entrega absoluta, de servicio total. Pero no estaba limpiando el suelo. Sus manos enfundadas en látex amarillo sostenían la muñeca derecha de Miguelito con una ternura infinita. ¿Y Miguelito? Las piernas de Rodrigo dejaron de responder. Abrió la boca, pero ningún sonido emergió de ella. Su teléfono se escurrió de los dedos y cayó al suelo. El impacto del aparato contra el mármol resonó como un disparo. Pero él ni siquiera parpadeó. Miguelito estaba de pie. No apoyado en la pared. No aferrado a unas muletas. El niño de 5 años sobre el que 5 especialistas europeos y 3 americanos habían extendido informes categóricos de incapacidad para caminar, ese niño, se sostenía sobre sus propios 2 pies. La espalda recta. Los hombros alineados dentro de su pequeño smoking negro, la columna tan erguida como un candelabro de plata. El niño miraba hacia abajo. Observaba cómo Carmen ataba con cuidado los cordones de sus relucientes zapatos de charol negro. En su rostro no había dolor. Había una sonrisa, pícara, cómplice, segura, la sonrisa de alguien que guarda un secreto glorioso. Carmen le susurraba algo al oído. Miguelito soltó una pequeña carcajada. Para Rodrigo, ese sonido fue el más extraño que había escuchado en toda su vida. Porque Miguelito no reía así en casa. En casa, Miguelito permanecía en silencio dentro de su costosa silla, inmóvil como un mueble de lujo, como un cuadro en una pared. Aquí, de pie, parecía un gigante. Rodrigo observó cómo Carmen terminaba el lazo.
La vio dar una palmadita suave en la pantorrilla del niño con la mano enguantada de amarillo. Vio como Miguelito levantaba primero un pie, luego el otro, encontrando el equilibrio por sí solo, sin ninguna ayuda externa. La mente de Rodrigo se quebró. Aquello tenía que ser un truco. Una ilusión óptica. O algo peor, una negligencia criminal. Los huesos del niño eran de cristal, su columna no podía soportar ese peso vertical, se iba a destrozar. Esta mujer, esta ignorante sin título académico, estaba poniendo en peligro su inversión médica más costosa. Estaba arriesgando la vida de su heredero, jugando con el futuro del apellido Rodrigo. El primer shock se transformó en una oleada de calor que le subió por el cuello hasta las orejas, cristalizando en furia pura. No vio un milagro. Vio desobediencia. Vio peligro. Vio a una sirvienta vulgar, con guantes de limpiar retretes, sujetando el smoking de seda italiana de su hijo. Vio a alguien que pretendía humillarle forzando lo imposible, montando un espectáculo a su costa. Rodrigo apretó los puños hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El aire volvió a sus pulmones, y con él, la rabia y la vergüenza. ¿Qué estás haciendo ahí? El grito de Rodrigo rompió el encanto. Era un alarido envenenado, instintivo. Carmen se estremeció violentamente, pero no soltó al niño. Su instinto no fue huir sino aferrarse con más fuerza a la muñeca de Miguelito para mantenerle el equilibrio en el momento del susto. Miguelito, en cambio, se tambaleó. La voz de su padre siempre producía ese efecto en él. Era como un viento fuerte que empujaba desde arriba, que aplastaba. Rodrigo no caminó hacia ellos, corrió. Sus zapatos de diseño italiano patinaron ligeramente sobre el mármol pulido, pero él avanzó como un toro ciego directamente hacia la sirvienta. «Suéltale. Suéltale ahora mismo, animal», rugió Rodrigo mientras se aproximaba. Sin detenerse, descargó un manotazo seco en el hombro de Carmen. El golpe fue tan brusco y tan cargado de desprecio que la mujer perdió el equilibrio y cayó de lado. Sus manos enguantadas en amarillo resbalaron lastimeramente sobre el frío mármol. «No, papá», gritó Miguelito. Un chillido agudo, de horror genuino. Sin el apoyo de Carmen, el niño oscilaba peligrosamente. Sus pequeños brazos agitaban el aire en busca de un punto de equilibrio que se escapaba. Rodrigo, con el rostro contraído por la ira, agarró a su hijo por las axilas con una brusquedad que hizo que el niño frunciera el gesto de dolor. Lo levantó en el aire como si fuera un muñeco, ignorando completamente que un segundo antes el niño había estado de pie de manera perfecta, y buscó con la mirada angustiada a dónde llevarlo, dónde depositarlo. «Estás loca», le gritó a Carmen, que intentaba incorporarse desde el suelo, tratando de alisar su delantal con manos temblorosas. Podías haberle matado. Mira esas piernas, son inútiles. ¿Cómo te atreves a ponerle de pie? Señor, por favor, él puede, comenzó Carmen con la voz rota, pero sus ojos seguían clavados en el niño que colgaba en el aire. Cállate. La cortó Rodrigo, apuntándola con un dedo acusador. Se acercó tanto a ella que la obligó a encogerse. Tú no eres médico, tú limpias mi casa. Nada más. Mira esos guantes. Rodrigo señaló las manos de la mujer con un gesto de repugnancia teatral. Los comensales de las mesas cercanas habían renunciado ya a fingir que no miraban. Un anciano en una mesa al fondo había llegado a ponerse de pie, indignado ante la violencia de la escena, aunque la mirada asesina de Rodrigo lo devolvió a su silla. «Me tocas a mi hijo con esos guantes inmundos», escupió Rodrigo las palabras. «Llenos de productos químicos, de bacterias. Y le fuerzas a ponerse en pie. ¿Para qué? ¿Para que se caiga y se rompa la columna? Lo que quieres es dejarlo en estado vegetativo para siempre. Eso es lo que buscas. Y después me demandas». Rodrigo caminó hacia la silla de ruedas vacía. Arrastró a Miguelito, que lloraba en silencio, colgado de sus brazos como un fardo sin vida. Lo depositó en la silla con una fuerza que hizo crujir el armazón metálico. Abrochó el cinturón de seguridad como si estuviera inmovilizando a un prisionero. «Ahí te quedas», le ordenó a su hijo, sin aliento. «No te muevas. Tú no puedes caminar, Carlos. Entiéndelo de una vez».
Tú no puedes caminar. Miguelito se encogió dentro de la silla. Los pies, con esos zapatos brillantes que Carmen había atado con tanto cariño, colgaban ahora inmóviles. No por falta de fuerza, sino por falta de alma. El niño bajó la cabeza. Las lágrimas cayeron sobre el pajarita de su corbatín. Rodrigo se volvió una vez más hacia Carmen. La mujer estaba ya de pie. Humillada. El uniforme, descompuesto. Rodeada de gente adinerada que la miraba con una mezcla de compasión y asco. Pero ella no lloraba. Respiraba profundamente, ordenando el caos interior. «Lárgate», gritó Rodrigo señalando la salida con el brazo extendido. «Quítate de mi vista, espérame en el coche. Estás despedida. En cuanto lleguemos a casa recoges tus cosas y te marchas. No voy a permitir que una ignorante ponga en peligro la salud de mi hijo jugando a hacer milagros». «Señor Rodrigo», dijo Carmen. Su voz no fue un chillido. Fue un susurro que cortó el aire como un bisturí. El niño no estaba jugando. «Cállate». Rodrigo buscó al director con la mirada. «¿Dónde está el director? Quiero que saquen a esta mujer. Está molestando a los clientes, ha agredido a mi hijo». El director, un hombre bajito y visiblemente tenso, llegó corriendo seguido de dos camareros. «Señor, por favor, cálmese». «Yo no me calmo», Rodrigo se pasó la mano por el pelo con los ojos desorbitados. «Miren esto». Ha levantado a un niño discapacitado. Esto es maltrato infantil. Sáquenla o llamo a la policía ahora mismo. Rodrigo se inclinó sobre la mesa más cercana, apoyando las dos manos en el mantel. Respiraba con dificultad, sintiéndose víctima de una conspiración urdida en los rincones de su propia casa. Miró a Miguelito en la silla. El niño no le miraba a él. El niño miraba a Carmen. Y en esa mirada no había miedo por la sirvienta. Había una súplica silenciosa, desnuda, urgente. Carmen miró sus guantes amarillos. Luego miró a Rodrigo. La tensión era insoportable. Cualquier otra persona en su posición habría huido avergonzada. Pero Carmen dio un paso al frente. Se plantó directamente frente al hombre que acababa de despedirla y humillarla ante toda la alta sociedad de la ciudad. «Puede despedirme, señor», dijo, y por primera vez, el tono meloso del servicio doméstico desapareció de su voz, reemplazado por una firmeza maternal de acero templado. «Pero si me voy ahora, usted nunca sabrá por qué su hijo no cayó». Rodrigo levantó la vista. Sus ojos inyectados en sangre encontraron los de ella. «¿Me estás desafiando?» «Le estoy diciendo la verdad», respondió Carmen, alzando sus manos enguantadas como si fueran dos banderas de guerra. «Usted ve guantes sucios. Yo veo las únicas manos que sujetan a su hijo cuando llora de noche mientras usted está en cenas de negocios. Sáquenla de aquí», bramó Rodrigo golpeando la mesa con el puño. Una copa de vino se volcó y cayó al suelo. El mantel blanco se tiñó de rojo oscuro, como una herida abierta que nadie cerraba. Pero los camareros no se movieron. Algo en la dignidad de Carmen al enfrentarse al ataque humillante, esa honra intacta mientras era destruida públicamente, había paralizado a todo el salón. La humillación que Rodrigo intentaba infligir rebotaba sobre él con el doble de fuerza, espesa y pegajosa como la miel en invierno. «No me toquen», dijo Carmen al camarero que intentaba acercarse, sin apartar los ojos del millonario. «Me iré. Pero antes usted va a escucharme. Porque esos médicos suizos cobraron millones, y lo que yo sé, ellos no lo saben». Rodrigo soltó una carcajada seca, nerviosa, cruel. ¿Qué puede saber una sirvienta que no sepa un doctor de Harvard? Carmen se quitó lentamente el guante de la mano derecha. El sonido del látex al estirarse resultó obsceno en aquel silencio total. Depositó el guante amarillo a los pies de Rodrigo. Como el guante que en tiempos pasados se arrojaba para iniciar un duelo. «Las piernas de su hijo no están muertas, don Rodrigo», dijo. «Lo único muerto en esa casa es la fe que usted tiene en él». El guante amarillo yacía en el suelo de mármol como un animal sin vida. Separaba dos mundos, la riqueza estéril de Rodrigo y la lealtad feroz de Carmen. Rodrigo miró el guante, luego las piernas de su hijo.
El pánico en su pecho se transformó en una necesidad obsesiva de retomar el control. No podía aceptar esa rebelión. Si el niño podía ponerse en pie, los médicos estaban equivocados. Si los médicos estaban equivocados, había gastado una fortuna en mentiras. Y si había gastado una fortuna en mentiras, entonces esta sirvienta simple, que olía a lejía y jabón barato, era superior a él. Esa ecuación era inaceptable para su ego. Rodrigo se agachó de repente frente a la silla de ruedas, ignorando a Carmen por un momento. Sus manos de manicura impecable apretaron las pantorrillas de Miguelito. No fue una caricia paternal. Fue un examen médico frío, técnico, deshumanizador. «Mira esto», siseó Rodrigo, palpando el músculo magro del niño a través de la tela del pantalón. «Estas piernas son una ruina. Sin masa muscular. Atrofiadas». Miguelito intentó retirar la pierna, alejarse de esa invasión repentina y dolorosa. «No me toques», gimió el niño. Una voz pequeña pero cargada de rechazo absoluto. Rodrigo se quedó paralizado. Su hijo le rechazaba. La rabia volvió a subir, caliente y abrasadora. «Que no te toque». Rodrigo soltó una carcajada incrédula dirigida a los comensales que observaban horrorizados. «Soy yo quien paga para que esas piernas no se pudran. Los masajes, las cremas, las operaciones, todo lo pago yo, y tú me dices que no te toque». Se volvió hacia Carmen con un dedo tembloroso. «¿Tú le has metido estas ideas en la cabeza? ¿Le has hecho creer que es normal? Le has destrozado la mente. Decirle a un discapacitado que puede correr es tortura psicológica. Es crueldad pura». «No cree que puede correr, señor», respondió Carmen, inmóvil como una estatua ante el hombre que se desmoronaba frente a ella. «Sabe que puede caminar. Lo ha hecho en su habitación mientras usted miraba el mercado de valores. Lo ha hecho en la cocina. Lo ha hecho muchas veces». «Mentira». El grito de Rodrigo hizo tintinear las copas de la mesa de al lado. Agarró los apoyapiés de la silla de ruedas y encajó los pies de Miguelito en la posición de reposo, la posición de inválido. «Quieto», ordenó al niño que intentaba volver a extender las piernas. «Te vas a hacer daño». El doctor Morales dijo claramente que la columna no soporta carga vertical. «Te quedarás tetrapléjico». «¿Eso quieres? ¿Eso quieres quedarte por culpa de esta mujer?» Miguelito empezó a llorar. No de dolor físico, sino de miedo. El miedo que su padre le inyectaba como un veneno con cada palabra. Rodrigo usaba el terror como herramienta. Con palabras tejía una jaula para encerrar de nuevo a su hijo. «Papá, ya no me duele», sollozó el niño aferrándose a los apoyabrazos. «Carmen me ha curado». Esa frase encendió la última mecha. «Carmen me ha curado». Para Rodrigo, fue como recibir una bofetada en plena cara. «Ella no es nadie». Rodrigo se levantó de un salto, ocupando el espacio del salón con toda su estatura. «Ella no te ha curado, te está usando». Rodrigo agarró los manubrios de la silla y la jaló con fuerza hacia atrás para alejar al niño de la sirvienta. Las ruedas chirriaron sobre el mármol. Miguelito extendió los brazos hacia Carmen gritando su nombre. Era una imagen devastadora, la de una separación forzada y brutal. «El espectáculo ha terminado», gruñó Rodrigo dirigiéndose al salón en general. Sudaba. La corbata, deshecha. «Mi hijo está enfermo, confundido, y esta mujer ha abusado de su inocencia». Pero la silla ya no se movía. Rodrigo empujó, pero algo la frenaba. Bajó la vista y vio que Miguelito había activado los frenos manuales de los neumáticos. Sus pequeñas manos presionaban las palancas con toda la fuerza que tenía. El niño miraba a su padre con una determinación nueva, una que Rodrigo nunca había visto antes, con una chispa de rabia pequeña pero encendida. «Suelta los frenos», ordenó Rodrigo sacudiendo la silla. «No», gritó Miguelito. Rodrigo luchó contra la silla. Una pelea grotesca, un hombre de negocios de 90 kilos contra un niño de 5 años. La silla se bamboleaba violentamente. La imagen era absurda y oscura al mismo tiempo, un padre peleando contra la voluntad de su propio hijo que no quería ser movido. «Eres tan testaruda como tu madre».
Escupió Rodrigo, perdiendo el control por completo, invocando a la madre muerta como un tabú lanzado al aire para herir. ¿Vas a obedecerme? Rodrigo se agachó para soltar él mismo los frenos, golpeando las manos del niño para apartarlas de las palancas. Miguelito gritó de dolor mientras los nudillos de su padre chocaban contra los suyos. En ese instante, Carmen dejó de ser una estatua. Avanzó con la velocidad de una leona que defiende a su cría. No le importaba que la hubieran despedido. No le importaba el dinero. No le importaba la cárcel. Se abalanzó hacia adelante y puso su mano, todavía enguantada, encima de la mano de Rodrigo. Detuvo el maltrato. No le toque, rugió Carmen con una voz tan profunda y autoritaria que Rodrigo retiró la mano por puro instinto de supervivencia. Rodrigo miró su propia mano. El guante amarillo de la sirvienta le había rozado. Lo miró con un asco absoluto, como si lo hubiera tocado algo repugnante. «Me has tocado», susurró Rodrigo con los ojos desorbitados, incapaz de creer semejante atrevimiento. «Una sirvienta me ha levantado la mano». La negación había terminado. Ahora comenzaba la guerra. Rodrigo frotó su mano contra la tela del pantalón, frenéticamente, casi a punto de romper la tela. Quería borrar el contacto, limpiar la mancha. Pero el gesto desesperado reveló todo lo que necesitaba ocultar. Su rostro pasó del rojo de la rabia al cálculo helado de la humillación buscada. Si no podía controlar al niño por la fuerza, destruiría a la mujer socialmente. La aplastaría con el peso de su estatus. «Director», gritó Rodrigo girando sobre sus talones. «Director, venga aquí ahora mismo». El director corrió hasta él, agitado. «Señor Rodrigo, dígame». «Que todos miren aquí». Rodrigo elevó la voz para que lo escuchara todo el restaurante. Extendió el brazo señalando a Carmen, convirtiéndola en el centro de una exhibición pública. «Miren bien a esta mujer». Carmen permanecía de pie junto a la silla de Miguelito, con la espalda recta. Su postura era humilde, pero su barbilla, alta. Sentía sobre ella los cientos de ojos clavados en su uniforme arrugado y en su único guante amarillo, pero no bajó la mirada. «Esta mujer», continuó Rodrigo trazando círculos a su alrededor. «Limpia mis retretes. Friega mis suelos, saca la basura de mi casa». Sus manos están en contacto permanente con suciedad, bacterias, desechos orgánicos. Rodrigo hizo una pausa teatral, buscando la aprobación del público selecto del restaurante. Algunos desviaron la vista, incómodos. Pero otros, los más elitistas, asintieron levemente, capturados por el discurso clasista. Y con esas manos, bajó la voz hasta convertirla en un susurro envenenado: «Ha manipulado a mi hijo. Ha tocado su piel. Ha puesto en riesgo su salud. Esto es negligencia sanitaria. Esto es un delito contra la salud pública». Invadió el espacio personal del director. «Soy miembro de este establecimiento. ¿Aprueban ustedes esto? ¿Permiten que personas con uniformes de calle entren aquí a contaminar el ambiente de sus clientes?» Rodrigo señaló el guante que yacía en el suelo. «Miren eso. Es repugnante. Aquí pago una membresía anual que cuesta una fortuna. No para respirar el mismo aire que alguien que limpia casas ajenas». «Señor, ella vino acompañando al niño, nosotros pensamos que», balbuceó el director. «Usted no pensó», lo cortó Rodrigo. «Ella es un peligro. Es una persona sin formación que cree saber más que los mejores neurólogos de Europa». Rodrigo se volvió hacia Carmen. La clavó con los ojos en una mirada de desprecio infinito. «Cuénteles, María. Cuénteles a estos caballeros cuánto ha estudiado. ¿Terminó la primaria? ¿Puede leer algo que no sea la etiqueta de la lejía?» Carmen apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No de tristeza, sino de una rabia impotente que quemaba. Ella sabía leer. Cada noche le leía cuentos a Miguelito. Los domingos leía en la biblioteca pública libros de anatomía que sacaba prestados, buscando ejercicios para fortalecer los músculos atrofiados. Pero no dijo nada. Sabía que cualquier defensa que ofreciera sería usada en su contra. «¿Lo ven?». Rodrigo abrió los brazos en un gesto burlón.
No tiene nada que decir. Es una persona ordinaria, una oportunista que quería demandarme cuando mi hijo se golpeara la cabeza. Rodrigo pateó el guante que estaba en el suelo. El guante voló varios metros y cayó junto a una señora enjollada que retiró los pies con un gesto de horror exagerado. «Sáquenla de aquí», ordenó Rodrigo al director con una voz helada como el acero. «Y no quiero que mi hijo respire el mismo aire que ella». En la entrada del restaurante aparecieron 2 guardias de seguridad. El director hizo una seña nerviosa. «Señorita, por favor, acompáñenos», dijo uno de los guardias acercándose a Carmen y aferrándole el brazo con firmeza. «No», gritó Miguelito desde la silla. El niño forcejeaba torpemente con el cinturón de seguridad, intentando soltarlo. «Déjenla. Ella es mi madre». El silencio que siguió a esas palabras fue de cementerio. Rodrigo se quedó de piedra. La palabra madre flotó en el aire. Pesada, acusadora. Su esposa había muerto en el parto. Miguelito nunca la había conocido. Pero acababa de llamar madre a la sirvienta. La humillación de Rodrigo alcanzó su plenitud. Ya no era solo una cuestión de higiene ni de medicina. Era una cuestión de sustitución. De usurpación. Esta mujer le había robado el amor de su hijo. Le había robado el título. El rostro de Rodrigo se contrajo en una línea de odio puro. ¿Lo han oído?, susurró Rodrigo con la voz quebrada. Le ha lavado el cerebro. Le ha hecho creer que es su madre. Esto es un secuestro emocional. Caminó hacia Carmen ignorando a los guardias. Se plantó frente a ella, nariz con nariz, a centímetros de su cara. «Has cruzado la línea, Carmen», dijo Rodrigo temblando. «Voy a destruirte. En esta ciudad no encontrarás trabajo jamás. Te denunciaré por violación de la custodia. Morirás de hambre». Con el brazo izquierdo sujeto por el guardia de seguridad, Carmen sostuvo la mirada del millonario. Y entonces hizo lo que nadie, absolutamente nadie, habría esperado. Sonrió. Fue una sonrisa triste, llena de compasión. «Puede quitarme el trabajo, don Rodrigo», dijo en voz baja. «Puede quitarme el dinero. Puede echarme a la calle como a un perro. Pero hay una cosa que no puede comprar con todo el oro de sus bancos». «Ah, sí», respondió Rodrigo con desprecio. «¿Qué cosa?». Carmen miró a Miguelito, que lloraba con los brazos extendidos hacia ella. «La razón por la que él se pone en pie», dijo Carmen. «Él no se levanta por miedo, como cuando está con usted. Él se levanta por amor. Y eso, señor, es algo que usted nunca ha llegado a entender». Rodrigo, cegado por la rabia ante esa verdad que lo desnudaba frente a todos, levantó de nuevo la mano. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, a borrar esa sonrisa compasiva de ese rostro que se atrevía a tenerle lástima. «Sáquenla ahora», rugió Rodrigo. Los guardias de seguridad arrastraron a Carmen hacia la salida. Ella no opuso resistencia física. Pero mantuvo la cabeza vuelta hacia Miguelito hasta el último segundo. «Arriba, Miguelito», gritó mientras la empujaban hacia las puertas. «Recuerda lo que practicamos. Eres fuerte, no dejes que te sienten». Las puertas dobles se cerraron y silenciaron su voz. Rodrigo estaba en el centro del salón, respirando agitadamente, sintiéndose victorioso. Había eliminado la amenaza. Había restablecido el orden. Se volvió hacia la silla de ruedas. Esperaba encontrar a su hijo cabizbajo, derrotado, listo para ser moldeado de nuevo. Se detuvo. La silla estaba vacía. El cinturón de seguridad colgaba suelto a ambos lados, desabrochado. Rodrigo levantó la vista lentamente y el mundo giró a su alrededor como una peonza. Nadie en la silla. 3 metros más allá, vio al niño. Un niño pequeño, dentro de un smoking, avanzando paso a paso. Alejándose de su padre. Caminando hacia las puertas cerradas detrás de las cuales se había llevado a la única persona que realmente creía en él. Miguelito caminaba. Y esta vez no iba a detenerse. La parálisis de Rodrigo se rompió con un gruñido. No corrió para abrazar a su hijo.
Corrió para detener la catástrofe que veía desarrollarse a cámara lenta. Gritó Rodrigo abalanzándose hacia adelante, alcanzó a Miguelito justo cuando el niño daba su quinto paso. No lo sostuvo, lo atrapó. Sus grandes manos se cerraron alrededor de la pequeña cintura del niño y lo jaló hacia atrás con un movimiento brusco. Para que sus pies dejaran el suelo, para que dejara de caminar, para que abandonara esa empresa que desafiaba toda la lógica médica por la que había pagado millones. Suéltame. Quiero ir con María. Gritó Miguelito en el aire, pateando con las piernas. Sus pequeños puños golpeaban el caro abrigo de su padre. Que estás enfermo. Se te van a romper las caderas. Rugió Rodrigo sacudiendo al niño con desesperación. ¿No te das cuenta de que te vas a quedar peor si sigues con estas locuras? En la entrada del restaurante estalló el caos. Carmen, empujada hacia afuera por los guardias de seguridad, oyó el grito de pánico de Miguelito. Era un sonido que activaba algo primitivo, algo que anulaba cualquier miedo a la autoridad o a las consecuencias. Carmen se soltó bruscamente del brazo del guardia de su derecha. Al de la izquierda lo empujó contra el marco de la puerta. No le hagan daño al niño. El grito de Carmen fue tan devastador que los músicos de jazz del rincón trasero dejaron de tocar. Carmen corrió de vuelta al centro del salón. No le importó que su casquete blanco cayera al suelo, que su cabello oscuro se le derramara sobre la cara. Corrió como un animal herido hacia el hombre que sujetaba en el aire al niño como un trofeo. Rodrigo la vio venir y por un instante sintió miedo real. No miedo físico, sino miedo a la verdad que esa mujer traía consigo. Un miedo que era mucho más difícil de manejar que cualquier amenaza corporal. Aléjate, estás loca. Gritó Rodrigo retrocediendo con Miguelito en brazos, protegiéndolo de Carmen como si ella fuera un virus contagioso. Pero no se detuvo hasta que Carmen se plantó a 1 metro de distancia. El pecho de Carmen subía y bajaba. Sus ojos negros clavados en los de Rodrigo. Suéltelo, ordenó. No suplicó. Ordenó. ¿Quién te crees que eres? Escupió Rodrigo con el rostro encendido, las venas del cuello marcadas como cables tensados. Llamo a la policía. Te acuso de intento de homicidio por haber forzado a caminar a un niño discapacitado. Suéltelo y mire sus piernas, insistió Carmen señalando los miembros que colgaban del niño. Míralas bien. Rodrigo, sin querer, bajó la vista. Esperaba encontrar piernas moradas, torcidas, rotas por el esfuerzo sobrehumano. Esperaba la confirmación de su razón, pero lo que vio lo dejó mudo. Las piernas de Miguelito no estaban laxas. Estaban tensas. Los músculos de las pantorrillas, aunque delgados, estaban definidos y contraídos por el esfuerzo de patear. Las piernas que según todos los archivos médicos valían 0. Esas piernas no eran las piernas muertas de un parapléjico. Eran las piernas furiosas de un niño que quería correr. Esos son espasmos. Balbuceó Rodrigo buscando una explicación lógica, científica, tranquilizadora. Reflejo nervioso involuntario. Señal del daño que has causado. No son espasmos, ignorante, dijo Carmen dando un paso más, entrando en la zona de poder del millonario sin vacilación. Es fuerza. Es músculo. Carmen extendió los brazos hacia Miguelito. Ven, mi vida, dijo con la voz suavizada de repente. Miguelito, aún sujeto entre los brazos de su padre, se estiró hacia ella con una desesperación tan física, tan urgente, que estuvo a punto de caerse de los brazos de Rodrigo. El rechazo del niño era tan claro y tan total que Rodrigo sintió que le arrancaban el corazón del pecho con unas tenazas heladas. Vencido momentáneamente por ese peso emocional, Rodrigo bajó al niño al suelo, aunque no lo soltó. Lo retuvo como un carcelero, agarrándolo del brazo. Explica, dijo Rodrigo con la voz temblando de rabia. Ahora. Antes de que te destruya. ¿Qué le has dado? ¿Drogas? Esteroides. Carmen se limpió una lágrima del dorso de la mano seca. Le dejó una mancha húmeda y sucia en la mejilla. Reunió toda su dignidad y se irguió, a pesar del uniforme manchado. Me pregunta qué he hecho, comenzó Carmen, con la voz que resonaba en el restaurante en silencio mientras los millonarios escuchaban asombrados. Déjeme decirle lo que no he hecho. No lo llevé a Suiza. No compré máquinas de $10.000 que se oxidaban en el garaje. No pagué a doctores que ni miraban a la cara al niño cuando le hablaban. Rodrigo apretó la mandíbula. Pagué a los mejores, siseó. Pagó el silencio y la comodidad, respondió Carmen cortándolo.
Sus doctores tocaron las piernas de Miguelito con guantes de látex y termómetros fríos. Lo miraron a través de escáneres y pantallas. Escribieron la palabra imposible en un papel y se fueron a jugar al golf con su dinero. Carmen señaló sus propias manos, una desnuda, la otra todavía enfundada en el guante amarillo de limpieza. Yo no tengo títulos, don Rodrigo. Pero tengo callos. Toqué esas piernas con mis manos calientes. Sentí cada tendón. Me di cuenta de que no estaban muertas. Estaban adormecidas. Estaban tristes, porque su propio padre las miraba con asco. Nunca las he mirado con asco, se defendió Rodrigo. Y su voz tembló al recordar cuántas veces había evitado mirar las piernas atrofiadas de su hijo. Las miró con lástima, dijo Carmen. ¿Cuál de las dos es peor? Carmen se arrodilló lentamente en el mármol. Ignorando a la figura enorme del padre, bajó hasta ponerse a la altura de los ojos de Miguelito. Miguelito, dijo en voz baja. Cuando tu papá viaja a Nueva York de negocios, ¿a qué jugamos? El niño, que había dejado de llorar con la cercanía de Carmen, se sorbió la nariz y le lanzó una mirada seria a su padre. ¿Jugamos a los astronautas?, dijo el niño. Rodrigo parpadeó desconcertado. ¿Qué? El juego de la gravedad, explicó Carmen sin apartar los ojos del niño. Porque en la luna las piernas pesan menos. Rodrigo sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Juegos. Ella hablaba de juegos mientras él hablaba de medicina. Estás loca, murmuró Rodrigo. Creías que hacías terapia y en realidad jugabas con él. La terapia duele, el juego cura, respondió Carmen levantándose despacio. Usted quería un hijo perfecto para sus fotografías. Yo quería un niño feliz que pudiera patear un balón. Esa es la diferencia, señor. Usted invirtió dinero. Yo invertí mi vida. Rodrigo soltó una carcajada amarga. Se pasó la mano por el pelo perfectamente peinado, rompiéndolo. Estaba al borde de un colapso. Esto es absurdo, se dirigió al público del restaurante como si buscara testigos para un juicio. Escúchenlo. Juegos de astronautas. Esta mujer es una charlatana, una curandera de barrio. Se volvió hacia Carmen. El rostro del escéptico cínico había cambiado. El de un hombre que había construido su fortuna sin confiar en nadie. ¿Me tomaste por tonto?, dijo acercándose amenazante. ¿Crees que me trago el cuento? Aquí hay algo más. ¿Qué quieres? Rodrigo sacó la chequera del bolsillo interior de su chaqueta. Agitó el bolígrafo dorado en el aire. ¿Cuánto? Llevas meses planeando este número. Lo has entrenado para que dé unos pasos en público y así extorsionarme. Papá, intentó interrumpir Miguelito. Cállate, Carlos. Rodrigo escribió con rabia en el cheque. 10.000. 20.000. Tómalo, vete y firma un documento diciendo que el niño realmente no puede caminar. Porque si los accionistas lo ven y luego el niño vuelve a la silla, mis acciones caen. Necesito saber cuál es el estado médico real. Carmen miró el cheque que le extendían. Era más de lo que ella ganaría limpiando casas en 5 años. Lo miró con una calma helada. Entonces, con un movimiento lento, lo tomó. Rodrigo sonrió con una mueca triunfal. Lo sabía. Todo el mundo tiene un precio, hasta las santas de guantes de goma. Pero Carmen no guardó el cheque. Lo dobló en 2. Luego en 4. Y lo depositó en el suelo. Los trozos de papel cayeron como confeti a sus pies. El secreto no es un truco, don Rodrigo, dijo Carmen. Llevó la mano al bolsillo de su delantal y sacó algo. No era una varita mágica ni un medicamento extraño. Era un cuaderno. Un cuaderno escolar barato. Con espiral metálica, las tapas gastadas, manchadas de grasa de cocina y cera de fregar. Tome, dijo, empujando el cuaderno contra el pecho de Rodrigo. Rodrigo lo sujetó por reflejo. ¿Qué porquería es esta? Ábralo. Lea la página marcada con el clip rojo. Rodrigo abrió el cuaderno con una curiosidad sombría. Sus ojos recorrieron la página. La letra era apretada, redonda y sencilla.
Con errores ortográficos, pero clara. Día 145. El señor está en Londres. Miguelito lloró mucho hoy. Le duelen los tendones. Le puse compresas calientes de romero. Le conté el cuento del conejo rápido. Le di masajes 3 horas hasta que se durmió. A las 2 de la madrugada movió los dedos del pie. Él no lo vio. Yo sí. Gracias a Dios. Rodrigo pasó la página. Sus manos empezaron a temblar. Día 180. El señor volvió y gritó porque la cena estaba fría. Miguelito se asustó y las piernas se le pusieron rígidas. El miedo le paraliza otra vez. Tengo que ser más fuerte. Hoy lo mantuve de pie contra la pared del baño durante 10 segundos. Dijo que le pareció mucho tiempo. Se rió. Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Leyó una entrada más. La última. Ayer vino el médico. Lo escuché desde detrás de la puerta. Le dijo al señor que la operación de columna es la única opción, pero que es muy arriesgada. El señor dijo, hagámosla, quiero resolver esto de una vez. No le dejaré que le operen. No le dejaré que lo abran como a una rana. Miguelito está listo. Hoy va a caminar, aunque me cueste el trabajo. Rodrigo cerró el cuaderno. El papel le pesó entre las manos como si fuera de plomo. Levantó la vista y miró a Carmen con ojos nuevos. Ya no veía a la sirvienta sucia. Veía a una guerrera que había librado en silencio, en las sombras de su propia casa, una batalla que él ni siquiera había presenciado. Mañana iba usted a firmar la autorización para la operación, dijo Carmen. No era una pregunta. Rodrigo palideció. Era verdad. Los papeles estaban en su coche. Una cirugía experimental de alto riesgo. Los médicos dijeron que era la única esperanza, murmuró Rodrigo con el orgullo derritiéndose en su voz. Los médicos se equivocaron, dijo Carmen. O quizás no. Quizás vieron un cuerpo roto. Pero yo solo vi a un niño que necesitaba que alguien creyera en él, no que lo reparara. ¿Cómo? Rodrigo miró a su hijo. Miguelito seguía de pie. Lo miraba con miedo. ¿Cómo lo ocultaste? ¿Cómo lo mantuviste en secreto todo este tiempo? Porque usted nunca entraba al cuarto de servicio, respondió Carmen con una verdad implacable. Y Miguelito tenía miedo de decepcionarle si fracasaba. Quería darle una sorpresa, llegar corriendo hasta usted un día. Pero hoy usted me forzó. Rodrigo miró alrededor. El restaurante estaba en silencio, pero ya no era el silencio del juicio hacia la sirvienta. Era el silencio del juicio hacia él. El cuaderno le había mostrado la verdad. Miles de noches de masajes, ejercicios clandestinos, lágrimas registradas en esas páginas sucias. La realidad lo golpeó. No era magia. Eran miles de horas de noches en vela. Ejercicios secretos documentados con lágrimas en ese cuaderno ordinario. Me ocultaste a mi hijo, dijo Rodrigo intentando recuperar su indignación. Pero sonó vacío. Le devolví a su hijo, lo corrigió Carmen. Aunque creo que usted prefería la silla de ruedas. Es más fácil de controlar, ¿verdad? Ese fue el golpe final. Rodrigo sintió que la rabia regresaba, pero esta vez era una rabia defensiva, la rabia de un hombre acorralado por su propia culpa. No podía admitir que la sirvienta tenía razón. Si ella tenía razón, él era el villano de la historia de su propio hijo. Y Rodrigo nunca perdía. Esto no prueba nada, gritó Rodrigo arrojando el cuaderno al suelo violentamente. Un cuaderno lleno de garabatos no es medicina, es la fantasía de una mujer solitaria. Señaló a Miguelito. Si de verdad puedes caminar, demuéstralo. Camina hasta mí sin sujetarte de nada. Carmen intentó protestar, pero Miguelito ya soltaba su falda. El niño miró a su padre. Sus pequeños ojos brillaron con una determinación de adulto. Voy a ir, papá, dijo Miguelito con una voz clara. Pero no porque me lo ordenes. Miguelito dio un paso hacia el espacio vacío entre los dos adultos. Sus piernas temblaban visiblemente.
El esfuerzo era titánico. Vamos. Gritó Rodrigo con crueldad. Veamos si es real o un número de circo. Miguelito dio el segundo paso, luego el tercero. Estaba solo en el centro del mármol, y entonces ocurrió el accidente. No fue un estruendo dramático. Fue un crujido seco y doloroso. El pie derecho de Miguelito, con ese pequeño zapato brillante que Carmen había atado con amor, resbaló sobre una mancha invisible de cera en el suelo. El cuerpo del niño se derrumbó. No cayó como caen los niños sanos, con los brazos hacia adelante para amortiguar el golpe. Cayó como cae un árbol cortado, duro, pesado, golpeándose el hombro y la cara contra el mármol. El sonido de su cabeza contra el suelo fue lo suficientemente fuerte como para arrancar gritos de horror a tres mujeres de la mesa vecina. «¡Carlos!». El grito de Rodrigo era una mezcla de terror paternal y rabia justificada. El niño quedó un momento inmóvil, boca abajo. Rodrigo se abalanzó sobre él. No para consolarlo, sino para confirmar su teoría. Se arrodilló sin mancharse el pantalón y giró el cuerpo del niño con brusquedad. «¿Lo ven? ¿Lo ven?». Rugió Rodrigo salpicando saliva mientras miraba a Carmen. «Lo has matado. Mira lo que has hecho. No tiene reflejos, no tiene fuerza». Miguelito empezó a llorar. Un llanto agudo, desesperado, aferrado a su rodilla. «Me duele», aulló el niño. «Claro que duele», gritó Rodrigo, sacudiéndolo por los hombros en lugar de abrazarlo. «Te dije que no podías caminar. Te lo dije 1000 veces. Estás enfermo y esta mujer te mintió». Rodrigo se levantó de un salto y señaló a Carmen con el dedo como si fuera un arma apuntada a su pecho. «Deténganla», rugió a los guardias petrificados en la entrada. «Llamen a la policía ahora mismo. Quiero cargos de lesiones graves. Miren a mi hijo. Es su culpa que esté en el suelo». Carmen no retrocedió. Ni siquiera miró a los guardias. Sus ojos estaban fijos en Miguelito, que se retorcía en el suelo. Su instinto gritaba que fuera a levantarlo, que besara su rodilla, que le susurrara las palabras de siempre. Pero se obligó a quedarse quieta. Se clavó las uñas en las palmas hasta que dolió. Si lo levantaba ahora, si lo trataba como a una víctima, Rodrigo ganaría. Y si Rodrigo ganaba, Miguelito volvería para siempre a la silla. «Levántalo», le ordenó Rodrigo a Carmen en tono de desafío. «Vamos, levanta tu desastre. Siéntalo en su silla y desaparece de mi vida antes de que te mate con mis propias manos». Carmen respiró hondo. El aire olía a perfume caro y a miedo. «No», dijo. La palabra cayó como una piedra en un lago. Rodrigo parpadeó sin dar crédito. «¿Qué has dicho?». «He dicho que no», repitió Carmen elevando la voz para que el niño la oyera. «No lo voy a levantar, y usted tampoco». Rodrigo avanzó hacia ella. La mano levantada, la palma abierta, dispuesto a todo, dispuesto a borrar esa sonrisa compasiva de ese rostro que le tenía lástima. «¿Te atreves a desobedecerme mientras mi hijo llora en el suelo?». «No llora de dolor, don Rodrigo», respondió Carmen rompiendo finalmente su témpel con la violencia de una leona. «Llora de miedo. Le tiene miedo a usted». Carmen le dio la espalda al padre. «Miguelito», gritó con una voz alta y firme, casi militar. «Deja de llorar». El niño, sorprendido por ese tono severo que nunca había escuchado en quien siempre lo mimaba, tragó el llanto y la miró desde el suelo con una expresión confusa, bañada en lágrimas. «¿Se te rompió algo?», preguntó Carmen con sequedad. Miguelito se tocó la rodilla, luego movió el pie. Negó con la cabeza, asustado. «No. Solo me golpeé». «Entonces deja de comportarte como un bebé y compórtate como el hombre que eres», dijo Carmen sin piedad. Rodrigo soltó una carcajada histérica. «Tiene 5 años y es un niño discapacitado, no es un hombre», gritó inclinándose para agarrarlo. «Ven aquí, tu papá te pondrá en la silla. Si me la toca, la meto presa». El grito de Carmen paralizó a Rodrigo a centímetros del niño. «Si lo levanta ahora, don Rodrigo. Si lo levanta porque cree que es un pobrecito inválido que necesita que su papá lo salve cada vez que cae. Entonces sí,
se quedará inválido para siempre. Rodrigo dio un paso al frente. Carmen acortó la distancia invadiendo el espacio vital del millonario. Sin miedo. No es en las piernas. Carmen se señaló la cabeza con el dedo. Es aquí. Usted le enseñó a compadecerse de sí mismo. Yo le enseñé a ser valiente. Decida ahora qué clase de padre quiere ser, el que necesita que su hijo esté enfermo, o el que tiene el valor de verle sufrir un poco mientras se hace fuerte. Rodrigo la miró temblando. Quería golpearla. Quería destruirla. Pero miró a su alrededor. 50 personas observaban. Si la golpeaba, su carrera terminaba. Si levantaba al niño, demostraba que era débil. Una sirvienta con el uniforme sucio lo había acorralado. Bien, siseó Rodrigo recomponiéndose, tirando del faldón de su chaqueta con un gesto brusco de orgullo artificial. ¿Quieres jugar duro? Juguemos. Rodrigo retrocedió 3 grandes pasos, alejándose del niño. Cruzó los brazos. Adoptó la postura helada del juez supremo. Nadie le toca, ordenó en general al salón. Su voz era hielo. Ni tú ni yo. Tienes tu oportunidad, Carlos. Tu nana dice que eres fuerte. Dice que puedes caminar. Yo, según tú, soy el malo que te tiene encerrado. Rodrigo señaló el suelo con desdén. Demuéstrame que me equivoco. Levántate solo, sin agarrarte a ninguna mesa, sin que ella te dé la mano. Camina hasta mí. Su voz se heló del todo. Y te advierto, Carmen. Si en un minuto no se ha levantado, por la memoria de mi esposa te juro que haré todo lo que esté en mi mano para que te metan presa por maltrato infantil. Te quitaré hasta el apellido. Acepto, dijo Carmen de inmediato. Se arrodilló pero lejos del niño. Puso las manos sobre sus propios muslos. Vamos, mi vida, susurró con la voz quebrada pero cargada de una fe que no temblaba. Demuéstrale al jefe quién manda. La prueba del fuego. Miguelito miró desde el suelo a su alrededor. El mundo desde allí abajo se veía enorme. Las patas de las sillas parecían árboles de castaño. Los zapatos de los adultos, paredes brillantes e impenetrables. Y allí, lejos, muy lejos, el rostro de su padre. Una máscara de decepción y duda. El niño sintió frío en el estómago. Quería quedarse en el suelo, quería que alguien lo levantara. Siempre había sido así. Lloraba y alguien lo ponía con cuidado en la silla blanda. Era fácil. Era seguro. Miró a Carmen. Ella no lo miraba con lástima. Tenía los labios apretados y una leve sonrisa en los ojos, transmitiéndole fuerza en silencio. Los astronautas no lloraban cuando caían en la luna. Miguelito puso las manos en el suelo. Manos pequeñas. Las manos blandas de un niño rico que nunca había tocado tierra. Pero empujó. ¡Uf! Un gemido se escapó de sus labios. Su torso fue subiendo. Rodrigo frunció el gesto con desprecio, esperando el fracaso inminente. No puede. Es inútil. Murmuró para sí mismo. El centro de gravedad está mal, los músculos del tronco no aguantan. Pero Miguelito no se rindió. Fue adelantando primero una rodilla, luego la otra. A 4 patas, gimiendo, aferrado al suelo como un cachorro recién nacido. El smoking se manchó de suciedad. El pajarita colgaba torcido. Vamos, Carlos. Gritó un hombre desde una mesa del fondo. El anciano que antes había intentado ponerse de pie. Silencio, respondió Rodrigo bruscamente dándose la vuelta. No se metan. Miguelito colocó el pie derecho plano sobre el mármol. La pierna le tembló violentamente como una hoja en el viento. El muslo se contrajo. Era la imagen del esfuerzo sobrehumano. Empujó hacia arriba. Las rodillas se despegaron del suelo. En una posición de cuclillas, se balanceó peligrosamente. Se va a caer, dijo Rodrigo casi con tono de victoria. Mira ese ángulo. Va a caer de bruces. Carmen cerró los ojos y rezó en silencio. No caigas, mi vida.
¿Cómo practicamos? Apoya los talones en el suelo. Talón, punta, mantén el abdomen tenso. Miguelito abrió los brazos a los lados. Buscó el equilibrio invisible. Lentamente fue estirando las piernas. Las rodillas se bloquearon. El niño estaba de pie. Sucio, con el pelo revuelto, llorando todavía. Pero de pie. Del salón escapó un aliento colectivo que nadie había retenido conscientemente. Imposible, susurró Rodrigo. Retrocedió un paso como si el niño fuera un fantasma. Miguelito respiró hondo, se sorbió los mocos ruidosamente. Miró a su padre. ¿Ya? Preguntó el niño con voz temblorosa. Ahora soy un hombre, ¿papá? Un puño invisible golpeó el estómago de Rodrigo. La pregunta era tan inocente y al mismo tiempo tan devastadora que le cortó la respiración. Pero su orgullo no moría fácilmente. Mantenerse un segundo en pie no es caminar, dijo Rodrigo en voz baja, desplazando el objetivo una vez más. Cruel e implacable. Cualquiera puede aguantar un segundo antes de caer. Rodrigo abrió los brazos, pero no con amor. Los abrió como una diana, como una línea de llegada lejana e inalcanzable. Ven aquí, dijo Rodrigo. Si de verdad puedes caminar, ven y abrázame. Estoy a 5 pasos. 5 pasos simples. Si llegas, te creeré. Si caes, volvemos a la silla y Carmen va a la cárcel. Era un ultimátum despiadado. Rodrigo apostaba la libertad de la mujer contra la capacidad motora de su hijo. Carmen abrió los ojos. Miró a Rodrigo con un odio puro y transparente. ¿Eso es chantaje?, dijo. Eso es realidad, respondió Rodrigo sin mirarla. En el mundo real las consecuencias importan. Si confías en tu trabajo, Carmen, cállate y deja que camine. Miguelito miró a Carmen. Carmen asintió, llorando abiertamente. Ahora ve, mi vida, susurró. Ve por tus piernas. Miguelito miró a su padre. Esos brazos abiertos le parecían inmensos. El niño dio el primer paso. ¡Clac! El zapato golpeó fuerte. Dio el segundo, se tambaleó hacia la izquierda. Rodrigo no se movió para sujetarle. El niño se corrigió solo, balanceando los brazos. Dio el tercer paso. Estaba a mitad de camino. La cara, colorada de esfuerzo. El sudor cayendo por la frente. Dio el cuarto paso. Ya estaba cerca. Podía ver los botones dorados del traje de su padre. Podía oler su colonia cara. El corazón de Rodrigo retumbó en su pecho. Lo estaba haciendo. De verdad lo estaba haciendo. Una parte pequeña y escondida en su interior, la parte que aún era humana, quiso correr y atraparlo. Pero la parte dominante, el millonario soberbio, necesitaba mantener la postura hasta el final. Miguelito levantó el pie para el quinto y último paso. Sonreía. Iba a conseguirlo. Iba a abrazar a su padre y todo iba a arreglarse. Pero entonces Rodrigo cometió el último error. Cuando vio que el niño iba a conseguirlo, cuando vio que la sirvienta tenía razón y que él estaba equivocado, Rodrigo bajó los brazos 1 centímetro. Su expresión cambió. En sus ojos no había orgullo. Había miedo. Miedo a tener que perdonar. Miedo a admitir que había sido un mal padre. Miguelito vio esa mirada. Vio el frío. Vio que, aunque llegara, nada iba a cambiar. Su padre seguiría siendo una estatua de hielo. El niño detuvo el pie en el aire. No completó el quinto paso hacia su padre. Bajó el pie, pero no hacia adelante. Lo bajó a un lado. Rodrigo parpadeó desconcertado. ¿Qué estás haciendo?, dijo Rodrigo. Estoy aquí. Solo falta un paso. Ven, te falta poco. Miguelito negó lentamente con la cabeza. Tú no quieres verme caminar, dijo el niño. Su voz era vieja, sabia y aterradora. Tú quieres tener razón. Y con una dignidad que ningún niño de 5 años debería haber necesitado demostrar jamás, Miguelito giró sobre sus talones.
Le dio la espalda a su padre millonario. Le dio la espalda a la herencia. Le dio la espalda a la aprobación que había perseguido toda su corta vida. «Carlos», gritó Rodrigo sintiendo por primera vez un pánico genuino. «¿A dónde vas?» «Vuelve aquí». Miguelito no respondió. Clavó los ojos en la única persona que lo esperaba con los brazos genuinamente abiertos, sin condiciones. Y empezó a caminar. 1, 2, 3 pasos rápidos y seguros. Rodrigo se quedó paralizado con los brazos en el aire, abrazando el vacío. Vio a su hijo, al inválido, al que no podía caminar, alejarse de él con paso perfecto. Se alejaba de él. Rodrigo perdió los últimos restos de compostura social y se lanzó hacia adelante. «¡Para!», gritó. Cubrió los 3 metros y se puso delante de Miguelito, bloqueando su vista hacia Carmen con todo su cuerpo. El niño frenó en seco para no chocar. Sus pequeños músculos se tensaron para contener la inercia. «¿A dónde crees que vas?», preguntó Rodrigo arrodillándose para quedar frente a frente con el niño, envolviéndolo en su sombra. «¿Te vas con ella, con la sirvienta? ¿Vas a despreciar a tu padre por una mujer que huele a agua de fregar?» «Déjame pasar», dijo Miguelito. Su voz era pequeña pero no temblaba. «Estás confundido». Rodrigo sujetó los hombros del niño apretándolos. «Mira, estás sudando. Sufres. Tus piernas tiemblan, Carlos. En un segundo te caes». Rodrigo miró atrás, hacia la silla vacía, y luego de nuevo al niño. Con una mezcla de esperanza y amenaza. «Ahora siéntate y te compro lo que quieras». «¿Un videojuego nuevo? ¿Ir a Disneylandia mañana? ¿Un caballo? Lo compro. Compro 10 caballos. Pero siéntate en esa silla y deja de avergonzarme». Miguelito miró a su padre. Sus ojos recorrieron el rostro sudado y enrojecido del millonario. «Carmen no me compra cosas», dijo el niño con una sencillez aplastante. «Me enseña a usar lo que ya tengo». La sangre de Rodrigo hirvió. La comparación era un insulto insoportable. «Ella no es tu madre», gritó Rodrigo clavando los dedos en los hombros del niño hasta hundir el tejido del smoking. «Es una empleada. Le pago un sueldo. Si le corto el sueldo, desaparece. Ella no te quiere a ti. Quiere mi dinero». «Suéltame», gritó Miguelito forcejeando para escapar de esa presa de hierro. En la lucha, sucedió. Rodrigo, cegado por la rabia, empujó al niño hacia atrás, en dirección a la silla de ruedas. Fue un impulso instintivo, brutal. Las piernas de Miguelito, exhaustas por el titánico esfuerzo de los últimos minutos, no pudieron resistir. El tobillo derecho del niño cedió. Miguelito soltó un grito ahogado y su cuerpo se desplomó hacia la izquierda. «¡Se cae!», gritó una mujer desde 3 mesas más allá llevándose las manos a la boca. Rodrigo vio a su hijo caer. El tiempo se detuvo. En su mente enferma vio la victoria. Si el niño caía, él tenía razón. Si tenía razón, la silla era necesaria. Si la silla era necesaria, el padre rico era necesario. «Ya lo dije», exclamó Rodrigo antes de que el niño tocara el suelo, con las manos señalando, marcando el fracaso. «Ya dije que no podía. Eres débil». Miguelito golpeó el suelo con la rodilla y la mano. El impacto fue doloroso de escuchar. Se quedó a 4 patas, con la cabeza gacha. La respiración entrecortada. Rodrigo se irguió, recuperó su altura, su poder. Le dirigió a Carmen una sonrisa triunfal y venenosa. «Aquí tienes tu milagro, Carmen», dijo con voz ponzoñosa. «En el suelo, donde siempre ha estado, donde siempre estuvo antes de que tú le llenases la cabeza de sueños absurdos». Rodrigo se volvió hacia el público del restaurante, abriendo los brazos como el presentador de un espectáculo de circo que acaba de demostrar su truco. «Ya lo ven», le dijo a los atónitos comensales. «Física básica. Huesos débiles, músculos atrofiados. Esto no es crueldad, señores, esto es realidad. Mi hijo necesita cuidados, no aventuras». Se inclinó sobre Miguelito.
Adoptó un tono artificialmente dulce, empalagoso y venenoso al mismo tiempo. Vamos, campeón, el juego terminó. Papá te ayuda. Vamos a la silla y nos vamos a casa. A esta mujer la echamos y buscamos una enfermera de verdad, alguien que sepa cuál es su lugar. Rodrigo puso las manos bajo las axilas del niño. Esperaba encontrar un peso muerto. Un cuerpo rendido, lloroso, con la obediencia habitual de siempre. Pero cuando tiró hacia arriba, encontró resistencia. El niño no estaba blando. Estaba duro. Las manos pegadas al mármol. Los dedos abiertos, como garras clavadas al suelo. No. Gruñó Miguelito entre los dientes. Ya no hagas esto, susurró Rodrigo al oído del niño apretando la mandíbula. Ve a la silla o te levanto yo, te lo juro. He dicho que no. El grito de Miguelito no era de niño. Era un rugido que venía de las entrañas. Del lugar donde se guardaba el dolor de años y años de ser tratado como un objeto roto. Con un movimiento súbito, Miguelito sacudió el cuerpo y se soltó de las manos de su padre. El empujón hizo que Rodrigo, en cuclillas, perdiera el equilibrio y se sentara en el suelo. El último tropezón no había sido del niño. Había sido del padre. Rodrigo estaba sentado en el mármol pulido, con las piernas abiertas, en una postura completamente absurda. Miraba con incredulidad cómo su hijo, el inválido, se negaba a ser rescatado. Desde el otro lado del salón, Carmen contuvo el aliento y el impulso de matar a su patrón. Y lo dejó escapar lentamente. No gritó instrucciones. No dijo levántate. Solo llevó la mano al corazón y asintió. Conocía este momento. El momento en que un niño deja de estar enfermo y empieza a sobrevivir. Miguelito, todavía en el suelo, levantó la cabeza. La frente cubierta de polvo. Una lágrima balanceándose en la punta de la nariz. Pero sus ojos eran fuego puro. Miró a su padre sentado en el suelo delante de él. ¿Quieres que me caiga?, dijo Miguelito sin aliento. Porque si camino, ya no puedes mandarme. La frase quedó flotando en el aire. Más pesada que cualquier insulto. Rodrigo, desde el suelo, sintió el efecto de esa verdad como una patada física en el centro del pecho. Intentó recuperarse rápido, recuperar su honor. Pero el traje italiano resbalaba y sus movimientos eran torpes. Mientras el padre luchaba con su vergüenza, el hijo luchaba con la gravedad. Miguelito no pidió ayuda. Puso un pie hacia adelante, el que más le dolía. Apoyó la planta del zapato plana sobre el mármol. Apretó los dientes hasta que rechinaron. ¡Ah! Gimió con un tirón, empujando con los brazos débiles contra el suelo. El restaurante entero contuvo la respiración. Nadie comía, nadie hablaba. Los camareros se habían quedado petrificados con las bandejas en las manos. Era una batalla sagrada. David contra Goliat, pero el Goliat era su propia anatomía y su propio miedo. Miguelito empujó. La rodilla le tembló violentamente, danzó bajo el peso de su cuerpo. Parecía que iba a romperse, que el hueso iba a ceder. «Para allá, te estás rompiendo», gritó Rodrigo levantándose de un salto, intentando intervenir de nuevo. «No le toquen», gritaron simultáneamente 3 clientes desde distintas mesas. El salón había tomado partido. Rodrigo fue detenido. Miguelito estiró las piernas, bloqueó las rodillas, se irguió. Se limpió la nariz y las lágrimas con el dorso de la mano. Le dejó una mancha sucia y brillante en la cara. Con el mismo gesto de orgullo con que su padre siempre se arreglaba la chaqueta, él se acomodó el smoking. Pero en él no había orgullo arrogante. Había dignidad. Buscó los ojos de su padre. Rodrigo estaba de pie. Pero aunque la diferencia de altura fuera enorme, la diferencia moral se había invertido. El niño parecía un gigante. «La silla es tuya, papá», dijo Miguelito señalando el aparato cromado con un desprecio infinito. «Tú la necesitas más que yo». Rodrigo abrió la boca y tartamudeó. «¿Qué? Yo soy tu padre». «Yo pagué y tú te sentabas», dijo Rodrigo. «Carmen pagó para que pudieras levantarte». El niño metió la mano en el bolsillo pequeño del pantalón.
Sacó algo que tintineó. Un reloj de oro. El ostentoso regalo que Rodrigo le había dado la semana anterior por su cumpleaños, para compensar su ausencia. Miguelito miró el reloj. Dijiste que valía mucho dinero, dijo el niño. $5.000, respondió Rodrigo de manera automática, sin entender todavía. Oro macizo. Pesa demasiado, dijo Miguelito con frialdad. Y abrió la mano. El reloj de oro cayó al suelo. Golpeó el mármol con un tintineo agudo y el cristal se rompió en pedazos. Rodrigo miró el reloj roto como si fuera su propio corazón. ¿Qué has hecho?, gritó. Ya no quiero cosas que me hacen pesar más, dijo Miguelito. Quiero caminar ligero. El niño volvió la cabeza hacia Carmen. La mujer estaba allí, al final del pasillo improvisado entre las mesas, una figura azul y blanca en un mar de trajes oscuros. Lloraba en silencio con una sonrisa que iluminaba el salón más que todas las arañas de cristal juntas. Miguelito dio un paso hacia ella. Rodrigo avanzó para interponerse de nuevo, ciego de desesperación, ciego de miedo a perder el control. No te vas con ella, gruñó Rodrigo. No tiene nada. Vive en un cuarto de 3 metros cuadrados. No tiene futuro. Si te vas con ella, te desheredo. ¿Me oyes, Carlos? Te quito todo. El dinero, la casa, los juguetes. Te quedas en la calle con esa mujer que muere de hambre. Miguelito se detuvo. Giró la cabeza lentamente hacia su padre. Papá, dijo con calma. ¿Qué? Rodrigo esperó la rendición. La amenaza del dinero siempre funcionaba. Con los socios siempre funcionaba. Ella tiene mis piernas, dijo Miguelito. Tú solo tienes mi silla. El niño se volvió una vez más hacia Carmen. Y siguió caminando. 1, 2, 3 pasos. El ritmo era constante. Ya no era el paso de un niño que aprende. Era el paso de un soldado que regresa a casa. Rodrigo, con toda su riqueza, su reloj roto y su silla de ruedas vacía, se quedó solo en el centro del salón. Extendió una mano temblorosa hacia la espalda de su hijo. Los dedos quisieron jalarlo de vuelta, devolverlo a la invalidez segura. Carlos, susurró Rodrigo con la voz quebrándose. Hijo, por favor. Te vas a caer. Pero nadie escuchaba ya. Todos los ojos estaban clavados en el niño que cruzaba el mármol. Miguelito aceleró. Ganaba confianza con cada metro recorrido. La distancia se cerraba. Carmen se agachó abriendo los brazos todo lo que le alcanzaban, tan anchos como el mundo entero. Se preparó para recibir el milagro que había creado con sus propias manos encallecidas. El niño comenzó a tambalearse. Un tambaleo torpe, lento, hermoso, con los brazos girando en el aire. «María», exclamó Miguelito con un grito que hizo trizas el protocolo y el cristal de la araña del techo. Rodrigo cerró los ojos. No pudo ver el final de su reinado. El espacio entre ellos dos se cerró en cuestión de segundos. Para Rodrigo, esos segundos fueron horas de tormento. Vio a su hijo moverse hacia la libertad con la agilidad que todo su dinero nunca había podido comprarle. Los pies de Miguelito, antes lentos y arrastrados, golpeaban el suelo ahora con una urgencia vital. «Cuidado», gritó Rodrigo. El último intento desesperado de control, el último intento de inyectar miedo donde ya solo quedaba coraje. «Te vas a hacer daño». Pero Miguelito no oyó. Tenía los ojos clavados en el puerto seguro. Carmen, arrodillada en el suelo sucio con su delantal de trabajo, con los brazos abiertos, esperando el aluvión. El choque fue duro y tierno al mismo tiempo. Miguelito no frenó. Con toda la velocidad que le daban sus pequeñas piernas, se estrelló contra el pecho de Carmen. El impacto la empujó hacia atrás, la hizo sentar sobre los talones. Un gemido apagado escapó de sus labios ante el mundo. Pero no lo soltó. Los brazos rodearon al pequeño cuerpo como una trampa de acero. Lo atrapó, lo aseguró, se fundió con él. «Te tengo», gritó Carmen con la voz ahogada por las lágrimas y por la cara del niño enterrada en su hombro. «Te tengo, vida mía, te tengo».
El niño se le colgó del cuello con una fuerza desesperada. Los pequeños dedos se aferraron a la tela azul del uniforme, jalándola, queriendo atravesarla. «Caminé, María, caminé», gritó Miguelito con la voz rota entre la histeria y la alegría. «¿Llegué? Soy un astronauta». Rodrigo se quedó a 3 metros de distancia. La mano todavía extendida hacia el vacío que había dejado su hijo. En el pecho, donde antes estaba el orgullo, un agujero negro. La escena ante él era un cuadro del Renacimiento. Amor puro. Y él no estaba en ese cuadro. Era el espectador que había pagado la entrada pero no había entendido la obra. El restaurante estalló. No fue un aplauso de ópera. Fue una respuesta visceral. 3 mujeres de diferentes mesas se pusieron de pie llorando abiertamente, llevándose los pañuelos a la boca. El anciano que antes había intentado defender al niño golpeó la mesa con el puño como si hubiera ganado una batalla. «¡Bravo!», gritó alguien desde el fondo. Pero en el centro del círculo, la madre por elección, el niño milagroso y el padre fantasma, vivían su propia realidad. Rodrigo avanzó hacia ellos con paso incierto. Sus zapatos de cuero italiano hicieron un ruido incómodo contra el mármol. Carmen levantó la vista. No soltó al niño. Al contrario, lo protegió de Rodrigo acunando la cabeza de Miguelito y mirando al millonario con un desafío mezclado con una compasión infinita. «Suéltalo», susurró Rodrigo. Su voz salió sin autoridad. Era el ruego de un mendigo. «Es mi hijo. Déjame abrazarlo». Carmen no se movió. Miguelito tampoco se dio la vuelta. El niño hundió la cara en el cuello de la sirvienta. Respiró el olor a jabón barato y sudor de trabajo. El único olor que asociaba con la seguridad. «¿Él no quiere abrazar a un banco, don Rodrigo?», dijo Carmen en voz baja pero con la crueldad necesaria. «Quiere abrazar a una madre». La palabra madre cayó sobre Rodrigo como una maza. «Tú no eres su madre», balbuceó. «Eres una empleada. Le pago un sueldo. Le compré esa ropa». «Le compró la ropa», respondió Carmen acariciando el pelo sudado de Miguelito. «Pero no compró a quien la lleva dentro». Miguelito levantó la cabeza lentamente. La cara, colorada, manchada de lágrimas y mocos, pero brillando. Se giró levemente para ver a su padre. Rodrigo esperó, aferrado a la esperanza de que el vínculo de sangre fuera más fuerte que el vínculo de amor. «Papá», dijo Miguelito. «Sí, hijo, aquí estoy». Rodrigo avanzó un paso desesperado, se arrodilló para quedar a la altura del niño, sin importarle el pantalón del sastre. Su cara manchada de vergüenza, su corbata deshecha, sus ojos suplicantes. «Ven con papá. Vamos a casa. Te compro otro reloj. Te compro un coche de verdad. Lo que quieras. Ven». Miguelito miró las manos vacías de su padre. Las manos que siempre estaban ocupadas con teléfonos, con contratos, con volantes de coches deportivos. «Me duelen las piernas, papá», dijo Miguelito. «Lo sé». Rodrigo asintió frenéticamente. «Por eso necesitas la silla. Ven, te cargo». «Tu papá te carga». Rodrigo extendió los brazos para tomarlo. Miguelito negó con la cabeza y volvió a acurrucarse en el pecho de Carmen. «No quiero que me cargues», murmuró el niño contra la tela del uniforme. «Quiero que Carmen me cure. Sus manos son mágicas. Las tuyas están frías». Rodrigo se quedó con los brazos extendidos en el vacío. Había sido rechazado de la manera más completa y definitiva que puede experimentarse. «Las tuyas están frías». La frase lo atravesó. Miró sus propias manos. Perfectas, cuidadas, sin callos. Manos para firmar contratos. No manos para masajear durante 3 horas en medio de la noche las piernas atrofiadas de un niño que llora solo. Manos que no sirven para ser amado. El director del restaurante se acercó con cautela con un vaso de agua. Pero cuando vio la expresión en el rostro del millonario, se detuvo. Era la cara de un hombre que contempla cómo arde su mansión. Carmen, mientras sostenía a Miguelito,
Levantó la vista y notó que el niño empezaba a temblar con la bajada de adrenalina. Inmediatamente comenzó a masajearle las pantorrillas allí mismo, en el suelo del restaurante. Los movimientos eran expertos, rápidos, rítmicos. Respira, mi vida, susurró. Dentro y fuera. El dolor es bueno. El dolor significa que los músculos se están despertando. ¿Sientes el calor? Sí, exhaló Miguelito cerrando los ojos, ignorando por completo la presencia de su padre a 1 metro de distancia. Rodrigo contempló la escena. Vio la sinceridad. Vio la técnica. Vio que Carmen sabía exactamente qué punto presionar para aliviar el dolor. Y con un horror creciente comprendió que él no conocía la anatomía de su hijo. No sabía dónde le dolía ni qué le aliviaba. Era un extraño. Un extraño rico que pagaba las facturas. Las personas a su alrededor empezaron a susurrar. Los comentarios le llegaban como agujas. Pobre niño, menos mal que tiene a su niñera. ¿Viste cómo le empujó? El propio padre. El dinero no compra el amor. Mira eso. Rodrigo sintió que se quedaba sin aire. La vergüenza pública era insoportable, pero el dolor privado era peor. Se levantó tambalándose. Quiso huir, quiso esconderse, quiso romper algo. Sus ojos recorrieron el salón buscando algo conocido a lo que aferrarse. Se detuvieron en lo único que en ese salón le pertenecía, en la silla de ruedas. La silla estaba allí, a 5 metros de distancia, sola, brillante, obscenamente tecnológica. Era de fibra de carbono ultraligera, importada de Alemania. Rodrigo recordaba el día que la compró. Había sentido orgullo. Lo mejor para mi hijo, había pensado. Ahora, vacía bajo la luz de las arañas, la silla parecía una silla de tortura. Un ataúd sobre ruedas. Rodrigo caminó hacia ella como un sonámbulo. La gente le abrió paso, no por respeto, sino por el instinto de alejarse de la energía oscura y rota que emanaba. Se detuvo ante la silla. Puso una mano en el respaldo de cuero negro. El cuero estaba frío. $12.000, susurró Rodrigo para sí mismo. Su voz era un hilo roto. $12.000 para que no caminaras. La comprensión cayó sobre él como una losa de concreto. No había comprado la silla para ayudar a Miguelito. La había comprado para silenciar el problema. La silla era conveniente. El niño en la silla se quedaba donde uno lo dejaba. El niño en la silla no corría, no caía, no interrumpía las reuniones, no exigía tiempo físico. La silla había sido su delegado. Su representante paternal. Rodrigo apretó el puño sobre el respaldo hasta que los nudillos se le pusieron blancos. ¡Maldita sea!, gritó de repente. Con un movimiento violento pateó la silla. La silla de ruedas salió disparada y se estrelló contra una columna. El metal produjo un estruendo que hizo estremecer a todos los presentes. Una de las ruedas delanteras quedó torcida, girando en el aire con un zumbido lúgubre. Rodrigo se llevó las manos a la cabeza. Se tiró del pelo con rabia. No valgo nada, le gritó al techo del restaurante, sin importarle ya quién miraba. Soy una basura. El hombre de hierro, el gran empresario. Las piernas le fallaron bajo el peso de su propia conciencia. Cayó de rodillas golpeando el suelo. Pero no sintió el dolor físico. Le dije que no podía, sollozó Rodrigo golpeando el puño contra el mármol. Lo aplasté. Le corté las alas. El llanto de Rodrigo era feo. No era cinematográfico. Era un lamento ahogado, lleno de mocos y saliva. El sonido de un animal que se descubre devorando su propia cola. Carmen, que sostenía a Miguelito en el suelo, levantó la vista. Vio al patrón derrumbado. Vio al hombre arrogante reducido a un niño asustado y pequeño. Miguelito también miró. El niño dejó de recibir el masaje y se incorporó. Observó a su padre llorar. Nunca había visto eso. Su padre era de piedra. Su padre no lloraba. ¿Papá se rompió?, preguntó Miguelito. Carmen miró a Rodrigo y luego al niño. Sí, mi vida,
dijo Carmen en voz baja. Se le rompió el corazón. Y eso duele más que las piernas. Rodrigo, a varios metros de distancia, de rodillas, levantó el rostro lavado en lágrimas. La máscara del estatus se había corrido y derretido. Desde esa oscuridad, a través del velo del llanto, miró a Carmen. Ya no la veía como una enemiga. La veía como una gigante. Lo que él, con todo su dinero, no había podido hacer, creer, ella lo había hecho. Perdóname. Las palabras le salieron de la garganta de Rodrigo como si las arrancara de raíz. Nunca las había usado en su vida adulta. Avanzó de rodillas. No caminó hacia ellos. Avanzó. Arrastró por el mármol sucio el traje de miles de dólares. Se rebajó voluntariamente. Bajó al nivel del suelo, al nivel de los juegos, al nivel de la realidad. Carmen, suplicó Rodrigo extendiendo una mano temblorosa hacia ella, sin atreverse a tocarla. No te vayas. No me quites a mi hijo. Fui un idiota. Soy ciego. Hasta ellos llegó. Se quedó ante los zapatos brillantes de Miguelito y las rodillas de Carmen. Inclinó la frente hasta rozar el suelo. Rendición total. Enséñame, exhaló Rodrigo contra el mármol. Por favor, Carmen, enséñame a ser padre. No sé cómo hacerlo. Solo sé firmar cheques. Enséñame a jugar a los astronautas. El restaurante tenía un aire casi sagrado. Nadie se atrevía a respirar. Eran testigos de la muerte de un ego y del nacimiento de un hombre. Miguelito miró a Carmen. Le pedía permiso con los ojos. ¿Madre? Preguntó el niño buscando su aprobación. ¿Puedo tocarlo? Carmen, con los ojos llenos de lágrimas, asintió despacio. Ahora él te necesita a ti, Miguelito. Él es el que no puede caminar. Miguelito se soltó suavemente del abrazo de Carmen. Se puso de pie sobre sus piernas que aún temblaban. Dio un pequeño paso hacia la figura en el suelo de su padre. El niño puso la mano sobre la cabeza de Rodrigo. Sobre el pelo engominado y caro. Arriba, papá, dijo Miguelito con voz firme. Yo te ayudo. Es fácil. Talón, punta del pie. Rodrigo sintió el toque de su hijo y levantó la vista. Vio la mano pequeña que le ofrecía ayuda. Vio la inversión de los roles. El que se creía inválido estaba levantando al fuerte. Rodrigo tomó la mano de su hijo. No con fuerza. Con la delicadeza con que se sostiene un cristal precioso. Besó los nudillos del niño, mojándolos con sus lágrimas. Talón, punta del pie, repitió Rodrigo riendo y llorando al mismo tiempo. La carcajada de un loco rescatado. Talón, punta del pie. Carmen se inclinó hacia adelante. No se quedó fuera. Puso su mano, la mano callosa, fuerte, desnuda, sobre el hombro de Rodrigo. Levántese, don Rodrigo, dijo. Su voz ya no era la voz de una sirvienta. Era una voz de igual a igual. Tenemos trabajo por hacer. Las piernas de Miguelito necesitan un padre, no una alfombra. Rodrigo asintió sorbiéndose los mocos. Sí, sí. Se limpió la cara con la manga de la chaqueta. La arruinó para siempre. No le importó. Aprenderé. Lo juro. Esa silla la tiro al río. Se levantó. Temblequeaba. Apoyándose en el hombro de Carmen y en la mano de Miguelito. Los tres formaron en el centro del lujoso restaurante un triángulo extraño y perfecto. Un millonario desechó, una reina con delantal y un niño astronauta. ¿Nos vamos? Preguntó Miguelito mirando hacia la puerta. Rodrigo miró a los comensales. Ya no le importaba lo que fueran a decir. Se sentía ligero. Pobre de ego, rico de verdad. Nos vamos, dijo Rodrigo. Pero no al coche. Miró a María. ¿Podemos caminar hasta el parque de la esquina? Carmen sonrió. Una sonrisa que prometía un futuro diferente. Si vamos despacio, señor, llegamos hasta la luna. Salieron hacia la puerta. No fue rápido. Fue lento,
rítmico, doloroso. Miguelito en el centro. Sus pequeñas manos aferradas a la mano izquierda de Carmen y a la mano derecha de Rodrigo. Cada paso era una victoria y al mismo tiempo un recordatorio de la fragilidad del momento. Los comensales que minutos antes habían sido jueces crueles o espectadores curiosos se apartaban ahora en silencio. Algunos se pusieron de pie. Había en el aire un respeto extraño. El honor de los sobrevivientes de un desastre. Rodrigo caminó con la cabeza alta, pero ya no con la arrogancia de antes. La cara, hinchada de haber llorado. La corbata, suelta. Las rodillas del traje de diseño, manchadas de polvo. Nunca había tenido ese aspecto tan desastroso y sin embargo nunca había parecido tan hombre. La voz chillona del director del restaurante rompió el trance. El hombre corría detrás de ellos empujando la silla de ruedas de fibra de carbono estrellada contra la columna. La rueda delantera torcida golpeaba el suelo y vibraba enloquecida. Señor Rodrigo, llamó el director sin aliento, interponiéndose ante el grupo en el umbral de las puertas de cristal. ¿Ha olvidado esto? La silla vale una fortuna. No puede dejarla aquí. Miguelito miró el aparato con un miedo instintivo. Era su jaula, la jaula brillante que lo había tenido preso. Rodrigo se soltó de la mano de su hijo para encarar al director. Miró la silla, luego al hombre. No la olvidamos, dijo Rodrigo con la voz tranquila y firme de quien ha tomado una decisión irrevocable. La abandonamos. Pero, señor, está parcialmente dañada. Se puede reparar, insistió el director, pensando en el inventario y en el escándalo. Si la deja aquí tendrá que pagar por el almacenaje o habría que enviarla de regreso. Rodrigo metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó la cartera de cuero negro. Sacó billetes sin contarlos y los empujó dentro del bolsillo de la camisa del director con un gesto seco y definitivo. Donésela, dijo Rodrigo. O quémenla. O hagan lo que quieran con ella, pero si ese artefacto vuelve a entrar en mi casa, compro el edificio entero solo para demolerlo. ¿Quedó claro? El director palpó el dinero a través de la tela de su camisa y tragó saliva. Perfectamente claro, señor. Rodrigo se volvió hacia su hijo. Miguelito lo observaba con unos ojos enormes, abiertos de par en par. ¿De verdad, papá? Preguntó el niño. ¿Ya no la necesito? Rodrigo se agachó hasta quedar a la misma altura que su hijo. Con el pulgar borró una mancha de suciedad de la mejilla del niño. Las piernas se van a cansar, campeón, dijo Rodrigo. Van a doler y cuando eso pase, yo te cargo o Carmen te carga. Pero esa silla no volverá a tocar tu trasero en la vida. Palabra de astronauta. Miguelito sonrió enseñando todos los dientes. Una sonrisa que habría iluminado el vestíbulo entero. ¿Palabra de astronauta? Confirmó el niño. Palabra de astronauta, repitió Rodrigo sellando el pacto. Empujaron las puertas de cristal y salieron. El aire de la tarde los recibió. El sol estaba bajando. La ciudad entera teñida de un naranja cálido y suave. El ruido del tráfico, las bocinas, la gente que pasaba, todo parecía nuevo, lavado, recién estrenado. Para Miguelito, que siempre había visto el mundo desde la altura de la cintura de los adultos, estar de pie en la acera y sentir el viento en la cara a su propia altura fue una aventura. Una limusina negra enorme, brillante como un espejo, estaba aparcada en la zona de carga directamente frente a la entrada. Sebastián, el chofer de toda la vida, un hombre mayor y serio, había bajado el teléfono del que no se separaba en cuanto vio a su patrón salir y había corrido a abrir la puerta trasera. Don Rodrigo. Sebastián se detuvo de golpe al ver el estado de su patrón y al niño de pie junto a él. Señor, ¿qué ha pasado? ¿Necesitan ir al hospital? ¿Dónde está la silla del niño? Sebastián miró a Carmen con desconfianza. Se fijó en que sostenía la mano de su patrón. Su entrenamiento le decía que debía intervenir. El servicio no toca a los dueños. Pero la energía del grupo lo paralizó. Rodrigo miró el coche. El coche climatizado, insonorizado, de cristales tintados. El coche en el que había pasado horas hablando por teléfono de negocios mientras su hijo esperaba en silencio a su lado. Cierra la puerta, Sebastián, dijo Rodrigo.
Pero señor, tienen la sesión de fotos en 20 minutos. El fotógrafo espera. La revista cancelará. Cancela la sesión de fotos, ordenó Rodrigo. Cancela la revista. Cancela la reunión de mañana y la cena con los inversores japoneses. Señor, los japoneses, ese es el contrato del año. Sebastián entró en pánico. Diles que mi hijo aprendió a caminar hoy, dijo Rodrigo mirando a Miguelito con una mezcla de orgullo y dolor. Y que eso es más importante que su maldito contrato. Si no lo entienden, no quiero hacer negocios con ellos. Sebastián se quedó con la boca abierta. En 20 años de servicio, nunca había oído a Rodrigo cancelar ni un solo compromiso de trabajo por motivos familiares. Ni uno. Entonces, ¿regresamos a casa, señor?, preguntó el chofer desconcertado. Rodrigo miró a Carmen. La mujer respiraba el aire fresco de la tarde profundamente, cerrando los ojos un momento, dejando que el sol le cayera en la cara. No, dijo Rodrigo. Sebastián, llévate el coche. Tómate la tarde libre. Ve con tu familia. Pero señor. El chofer miró la avenida congestionada. ¿Cómo regresarán? ¿Cómo lo hará el niño? ¿No puede caminar tanto? El niño va a caminar, dijo Carmen tomando la palabra por primera vez, con calma absoluta, sin levantar la voz. Hasta donde le aguanten las piernas. Luego descansaremos y volveremos a caminar un poco más. Rodrigo asintió. Escuchaste a la jefa, Sebastián. Ve. El chofer, todavía aturdido, obedeció. Se subió al coche y arrancó. Con él se alejó el último vestigio de la vida antigua, rígida y controlada. Se quedaron solos en la acera. Rodrigo se volvió hacia Carmen. Mientras bajaba la adrenalina, la realidad de todo lo que había dicho y hecho dentro del restaurante se precipitó sobre él. La vergüenza le quemó la cara. Carmen, empezó Rodrigo. Le costaba levantar los ojos. Los tenía clavados en sus propios zapatos. ¿Lo que dije? ¿Lo que hice? No tiene perdón. Fui un animal. Peor que un animal. Carmen no respondió de inmediato. Se quitó el delantal blanco, manchado y arrugado. Lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolso. Ese gesto cerró un capítulo. El capítulo de la sirvienta obediente. Tuvo miedo, don Rodrigo, dijo al fin. El miedo nos convierte en monstruos. Yo también tuve mucho miedo cuando Miguelito lloraba de dolor en las noches y me preguntaba si estaba haciéndolo peor, si lo estaba rompiendo más. Pero usted no se rindió, dijo Rodrigo levantando la vista. Yo lo descuidé. Pagué a otros para que lo cuidaran porque no tenía el valor de verle sufrir. Rodrigo dio un paso al frente. Estás despedida, dijo de repente. Miguelito, que seguía una paloma distraída con los ojos, giró la cabeza de golpe. No, gritó el niño. Papá, no. Carmen no se movió. Clavó los ojos en Rodrigo y esperó. Sabía que el hombre que había entrado al restaurante no era el mismo que ahora le hablaba. Despedida como empleada doméstica. Continuó Rodrigo con la voz levemente temblorosa. No quiero que vuelvas a limpiar retretes en mi casa. No quiero que esos guantes amarillos vuelvan a aparecer. Tus manos no son para eso. Rodrigo tomó la mano derecha de Carmen. La mano dura, fuerte, desnuda, llena de callos. Te contrato de nuevo. Pero no como sirvienta. ¿Cómo qué? Preguntó Carmen con una ceja levantada, desafiante pero con un brillo de curiosidad en los ojos. Rodrigo buscó la palabra. No existía el cargo correcto para lo que ella ya era. Madre era un título biológico, pero ella se lo había ganado en la práctica, noche a noche, masaje a masaje. Como máxima autoridad de Carlos, dijo Rodrigo. Tú decides lo que come. Tú decides cuándo duerme. Tú decides si va al médico o al parque. Yo seré tu asistente. Rodrigo apretó su mano. Quiero leer ese cuaderno entero, Carmen. Cada página. Quiero aprender los masajes. Quiero recuperar el tiempo perdido. Te pago el triple.
Seguro médico, vacaciones, lo que necesites. Hizo una pausa. Pero por favor, no te vayas. Enséñanos a ser una familia. Carmen miró al hombre poderoso que le pedía ayuda. Vio la desesperación sincera en su mirada. Luego miró a Miguelito. El niño contenía la respiración esperando la respuesta. Carmen se rió. Una risa amplia, brillante, que le quitó 10 años de encima. El salario lo negociamos después, señor, dijo. Pero hay una condición que no es negociable. La que sea. Si falta una sola sesión de juego de astronautas, soy yo quien le despide. Rodrigo soltó una carcajada. Genuina, liberadora. Trato hecho. Miguelito saltó sobre sus pies inestables, aplaudiendo. Perfecto. Gritó. Ahora vamos a la luna. Dejaron atrás los formalismos. Rodrigo se quitó la chaqueta del traje y la colgó en el hombro. Se aflojó la corbata y la metió en el bolsillo. Se remangó la camisa blanca hasta los codos. Carmen soltó su pelo. Las ondas oscuras le cayeron sobre los hombros, cubriendo la rigidez del uniforme. ¿En qué dirección?, preguntó Rodrigo. Miguelito señaló el extremo de la avenida. Una mancha verde entre el gris del concreto. Allá hay césped. Empezaron a caminar. No fue fácil. A los 10 metros, Miguelito tropezó. Sus piernas se enredaron y estuvo a punto de caerse de bruces. Rodrigo reaccionó instintivamente, los brazos disparados hacia adelante, el pánico brillando en sus ojos. «Cuidado», exclamó. Pero Carmen puso una mano en el pecho de Rodrigo frenándolo. «Espere», susurró. «Déjele». Miguelito no cayó del todo. Puso las manos en el suelo, gruñó, y solo se incorporó. Se sacudió el pantalón y miró a su padre. «Estoy bien», dijo el niño. «Solo fue un bache». Rodrigo respiró hondo. Tragó el miedo protector. «Bien hecho, hijo», dijo. Esta vez lo dijo de verdad. Con el alma. «Buena caída». Siguieron adelante. La gente los miraba. Veían a un hombre con el pelo revuelto y la corbata en el bolsillo, a una mujer que caminaba como una reina a pesar del uniforme de trabajo, y a un niño borracho de felicidad que marchaba como un soldado. Llegaron al parque. El sol estaba a punto de ocultarse. El césped brillaba dorado con la luz del atardecer. En cuanto Miguelito vio el espacio verde, soltó las manos de los dos adultos. «Suelo blando», gritó y echó a correr. Fue una carrera torpe, lenta, llena de zigzags. Una pierna se arrastraba un poco más que la otra. Los brazos giraban sin control. Desde el punto de vista médico era una marcha patológica. Desde el punto de vista de Rodrigo era la danza más perfecta que había visto en toda su vida. El niño corrió 10 metros y se dejó caer sobre el césped. Rodó sobre sí mismo. Se rió a carcajadas mientras el smoking de miles de dólares se llenaba de tierra y hierba verde. Rodrigo se quedó al borde del camino y lo observó. Sintió una mano en el hombro. Era Carmen. «Vaya», le dijo ella. «Mancha usted también». Rodrigo la miró. Se rió. Y corrió. El millonario corrió por el césped. Sintió la tierra bajo los caros zapatos de cuero. Se dejó caer junto a su hijo, rodó, se rió, hizo cosquillas. «Te atrapé», gritó Rodrigo. «El monstruo espacial te atrapó». «No soy yo, soy el capitán Miguelito». Se carcajeó el niño en el aire pateando las piernas, esas piernas llenas de vida. «Tengo superfuerza cuántica en las piernas». Carmen se quedó de pie observándolos. Sacó de su bolso el cuaderno viejo de la escuela. Buscó un bolígrafo. Abrió una página nueva. Escribió. Primer día de la vida nueva. El señor tiene manchas de hierba en la camisa. Miguelito corrió 10 metros sin caerse. La silla de ruedas se quedó atrás. Hoy no hubo dolor. Hoy hubo una familia. Cerró el cuaderno. Lo apretó contra el pecho.
Y mientras el sol se ponía sobre la ciudad, mientras el niño enseñaba a su padre a no tener miedo, mientras un hombre que lo había tenido todo aprendía lo único que le faltaba, Carmen caminó hacia ellos para unirse. No era una sirvienta que se acercaba a sus patrones. Era la tercera pieza de algo que todavía no tenía nombre, pero que era, sin ninguna duda, una familia. Y en el parque, con el cielo encendiéndose en naranja y violeta sobre los tres, las piernas de Miguelito descansaron por primera vez desde hacía años sin miedo a mañana, sin miedo al dolor, sin miedo a decepcionar a nadie. Descansaron simplemente porque habían hecho lo que habían nacido para hacer. Caminar. Fin.